¿Qué tal? En esta ocasión vamos a desarrollar un nuevo enunciado que dice lo siguiente. Hacer un programa que calcule la bonificación de un empleado según la cantidad de hijos. En caso de no tener hijos, no tendrá bonificación. Caso contrario, tendrá una bonificación de 80 soles por cada hijo. Bien, entonces vamos a desarrollar este algoritmo de la siguiente manera. Primero, teniendo en cuenta que debemos tener datos de entrada y datos de salida. Entre los datos de entrada tenemos de repente el nombre, aunque es irrelevante porque el nombre simplemente es un relleno en este caso, ya que no entra en el cálculo. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta el número de hijos, ¿ok? El número de hijos que tiene el empleado. Ahora, como datos de salida debemos calcular lo que es la bonificación. La bonificación, porque dice la bonificación es de 80 soles por cada hijo, siempre y cuando tenga hijos, obviamente, ¿no? Si dice cero, no tiene una bonificación, ¿ok? Queda en cero. Aunque de todas maneras todo número multiplicado por cero nos da cero. Así que no hay mucho, digamos, que validar en cierto modo, salvo que hubiera, digamos, una bonificación mínima de repente si es que no tiene hijos. Pero en este caso dice que si tiene hijos se le aplica la bonificación, caso contrario no tiene bonificación. Bien, entonces vamos a poner acá bonificación hijos, ¿ok? Como título. Entonces, primero hay que definir las variables que vamos a utilizar. En este caso, el nombre y el número de hijos. Definimos el nombre del empleado como carácter. Y definimos el número de hijos como entero. Bien, entonces esos son los datos de entrada. Ahora, de salida definimos la bonificación como real. En este caso como real porque puede salir con decimales. Bien, perfecto. Entonces escribimos que se ingrese el nombre del empleado y lo leemos. Y también escribimos que se ingrese en todo caso el número de hijos, ¿no? El número de hijos. Y leemos el num hijos. Ahora, en base al número de hijos simplemente hacemos una condición. Si el número de hijos, ok, en este caso es igual a cero o diferente de cero, ¿no? Diferente de cero es así. Vemos que al colocar estos dos símbolos, mira, estos dos símbolos juntos, automáticamente PSeInt los transforma de esta manera, en un símbolo que aparece como un signo igual tachado, ¿no? Entonces, decimos así, si el número de hijos es diferente de cero, ¿ok? Eh, tiene bonificación, pero también diferente de cero podría ser menor, entonces vamos a decirle más claro, mayor o igual, así, mayor o igual. Si el número de hijos es mayor a cero, perdón, mayor o igual, mayor a cero. Si es mayor a cero quiere decir que tiene hijos, por lo tanto su bonificación es igual a ¿qué? A 80 soles por el número de hijos. Y acá puede surgir dos cosas. Puedo hacer un si no, puedo hacer un si no, o simplemente como la bonificación, acá está, bonificación, como la bonificación es una variable que está dentro de una condicional, entonces es importante saber que la bonificación es una variable que tiene que inicializarse. ¿Okay? Toda variable que está dentro de una condición, es importante tener en cuenta, por lo normal, debe inicializarse. Porque si no se inicializa la variable, entonces puede incurrir en un caso de que la variable no ha sido inicializada, no tiene valor al comienzo y recién lo va a tener cuando entre en la condición. Y si es que entra, porque si no entra en la condición, la variable se queda sin valor. Entonces yo puedo decir que bonificación es igual a cero al comienzo. Pero si el número de hijos es mayor a cero, entonces bonificación es igual a 80 por el número de hijos.
Ahora, estaría de más que yo diga un si no, porque si yo digo un si no, automáticamente bonificación quedaría en cero, ¿no? Bonificación quedaría en cero. Por lo tanto, no tiene sentido. Y otra cosa también sería de que de repente, si yo no hago una estructura condicional, yo podría decir, por ejemplo, 80 por el número de hijos. Y si la persona ingresa un cero en número de hijos porque no tiene hijos, entonces 80 por cero me va a dar cero y total la bonificación queda en cero de todas maneras. O sea, es una expresión que se puede dar automáticamente sin necesidad de pasar por una condición. Pero en el ejemplo, bueno, estamos tomando en cuenta de que se valide una condición y que la bonificación esté al principio en cero y que cuando tiene hijos, entonces se hace la multiplicación. ¿Ya? Es solamente por parte del ejemplo y bueno, se puede resolver de ambas maneras, ¿no? Entonces escribimos su bonificación. Acá puedes poner algo, lo siguiente, mira. Por ejemplo, acá, en el caso de que tiene bonificación, tú puedes mandar un mensaje, ¿no? Y puedes decir, usted recibe una bonificación, ¿ok? Usted recibe una bonificación y acá le dices de tantos soles, ¿no? Coma, bonif, bonif. Entonces ya no sería necesario acá, ¿no? Porque tú le estás diciendo, en este caso, que si entra aquí, sale el mensaje de recibe una bonificación. Pero en caso contrario, simplemente no daría pues ningún resultado. No va a dar, si no tiene hijos, entonces no hay bonificación. Y ahí de repente sí sería válido que tú le digas, pues, ¿no? Un si no. Porque mira, si tú le dices un si no, ahí podrías emitir el mensaje, usted no recibe no recibe una bonificación. Y ya no está de más ponerle esto. O sea, simplemente decir, caso contrario, usted no recibe una bonificación. Solamente para poder arrojar el mensaje. ¿Sí? Vamos a grabarlo. Y tenemos el siguiente resultado. Entonces, se ingresa el nombre del empleado, Juan Pérez. Ya. Número de hijos. Si le digo 0 hijos, usted no recibe una bonificación. Pero si le digo, por ejemplo, Juan Pérez y tiene 2 hijos, entonces usted recibe una bonificación de 160 soles, ¿no? 80 soles por cada hijo. ¿Bien? Entonces, como te digo, o sea, tú puedes ponerle acá un si no en caso de emitir un mensaje, pero si no vas a emitir un mensaje acá adentro y lo vas a emitir afuera, solamente indicando la bonificación que recibe, ya sea cero o la cantidad, entonces no es necesario de repente hacer un si no. Ya eso depende de la expresión o el enunciado que se te esté pidiendo en el momento. Bien, entonces, a ver, ahora, como ya tenemos este resultado, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a copiar aquí, ¿ya? Una parte por cuestión de repente, si, si quieres hacerlo rápido, puedes hacerlo así de rápido, pero tomando en cuenta que hay cosas que tienes que cambiar. Por ejemplo, acá es carácter, ¿no? Entonces, esto se define como string y ya no se pone la palabra como, ¿no? Simplemente se dice non-en, ya está. Este es entero. Entonces acá tú defines, pero de frente dices in. Acá vas a definir un real, le pones double, ¿no? Y esto ya no le pones. Entonces ahí estás, lo estás traduciendo a Java. Ahora, el nombre sí es importante ponerlo al principio, ¿no? Para no olvidarnos. De ahí, escribir. El escribir es un system.out.println. ¿Sí? Entonces acá es un punto. Antes de que me vaya a salir error, ¿no? Ya, y acá escribir también, ¿no? Me lo dijo. El leer, como este es cadena, entonces acá tú le dices non-en es igual a scannerleer.next, porque vas a leer una cadena. Pero como acá vas a leer una cantidad de hijos y es un entero, entonces le dices que esto es igual a scannerleer.nextIn. Entonces estamos traduciéndolo, ¿no? O sea, lo hemos copiado, pegado, pero hay que traducirlo. Bonificación es igual a cero. Bonificación se inicializa, es una variable que inicializamos. Empieza en cero.
Entonces decimos, si el número de hijos es mayor a cero, ¿ya? Y acá es un if. Si el número de hijos es mayor a cero, entonces abro llave. Y acá antes del si no, cierro la llave. Entonces bonificación será igual a 80 por el número de hijos. Y escribo un mensaje que me arroje el valor de la bonificación. Ahora, en caso contrario, else, abro llave, acá cierro la llave. En caso contrario, imprimo que no recibe una bonificación. Está traducido, ¿no? Simplemente lo hemos pasado a Java. Prácticamente igual. ¿Por qué? Porque la estructura permanece. Algunos casos, algunas cosas van a cambiar, ¿no? El lenguaje obviamente requiere ciertos elementos, pero después la estructura permanece. Bien, vamos a grabarlo. Vamos a grabarlo con el nombre de acá, bonificación hijos. Está, bonificación hijos. Bien, entonces acá ponemos, a ver, Java, bonificación hijos.java. Luego hacemos un Java. Y acá Juan Pérez. Ya. Ah, ya. Lo que pasa es que Next. Ya, acabo de botar un error, está bien. Lo que pasa es que Next lee solamente la primera palabra de una cadena. Por ejemplo, si tú pones Juan Pérez, como en este caso, va a haber un espacio en blanco acá y esto lo va a traducir como que está tratando de leer Pérez como entero, porque es el segundo dato que tú le vas a enviar. Ya, se va a confundir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acá podemos poner de repente next line, ya, pero también puede haber un problema. A ver, vamos a ver. Vamos a solucionarlo así. O sea, le he cambiado acá next line en vez de next en nombre para que lea toda la línea. A ver, Java y Java. Ya, Juan Pérez. Ahí va a leer toda la línea si tenga espacios en blanco. Perfecto, ¿ya? Ahora ingresa el número de hijos, por ejemplo, dos hijos, ya. Entonces recibe una bonificación de 160 soles, ¿no? Pero en otro caso, si yo le digo Java, bonificación número de hijos, y le digo Juan Pérez, pero no tiene hijos, cero, entonces usted no recibe una bonificación. Bien, entonces el problema que pudo haber surgido en antes era porque estoy tratando de leer una línea a través de Next. Next lee solamente palabras. O sea, si yo le mando más de una palabra dentro de la cadena, entonces Next solamente se encarga de leer una de ellas y la otra la pasa como si fuera parte del siguiente, la siguiente lectura de datos. En este caso es entero. Entonces por eso es que se confunde. Pero si le digo Nextline, lee toda la frase que conforme la línea completa dentro de la consola. Entonces en ese momento lee la línea y ya no se cae. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos este ejercicio resuelto y así vamos a ir resolviendo todavía muchos más ejercicios. Ya nos estamos viendo en otro siguiente video tutorial y no dejen de suscribirse a las páginas que se encuentran justamente debajo de este video y al canal de YouTube en particular. Bien, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.